Buenas noches, queridos amigos y hermanos, aquellos que nos ven a través de las redes sociales y aquellos que nos acompañan también en la iglesia. Es un privilegio y un gusto, como siempre, el poder compartir la palabra con ustedes. Les damos la bienvenida a esta sesión de nuestro estudio sobre la epístola de Pablo o las epístolas de Pablo a los Corintios. Y hemos ya avanzado una buena porción, hemos cubierto ya 2 capítulos completos. Ahora vamos a cubrir lo que sería el equivalente a otro capítulo. No más que vamos a comenzar desde el verso 5 del capítulo 3 hasta el verso 5 del capítulo 4. En los primeros 2 capítulos, el apóstol Pablo, habiendo ya señalado el problema de divisiones o sectarismos que se llevaban a cabo, ocurrían en la iglesia de Corinto, también les hizo ver las causas por las cuales ellos estaban divididos, y les dijo que una de ellas era precisamente que habían obtenido un malentendido del mensaje de la cruz, o sea, del evangelio. Así que Pablo les explica de nuevo el mensaje, les hizo ver que el mensaje no provenía de hombre, que no venía de sabiduría humana o de filosofía de hombres, sino venía del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, Pablo aprovechó la oportunidad para denunciar la conducta infantil o carnal, podríamos llamarle también, que ellos estaban mostrando, lo cual era evidenciado por los sectarismos que pasaban en la iglesia. En la mayor parte del capítulo 3 y los primeros versos del capítulo 4, el apóstol les hace ver la segunda causa de las divisiones en la iglesia. Y esa causa es de que no habían entendido bien el ministerio de Jesucristo. Antes de proceder con el estudio y antes de hacer la oración, quiero nomás anunciarte que la próxima semana vamos a tener una pausa en nuestra serie de estudios. Es comienzo de año, muchas cosas que hacer, pero al mismo tiempo quiero aprovechar la oportunidad para desearte un año muy feliz y muy bendecido en el 2022, que pases un año nuevo. Vamos a hacer una oración y entonces continuamos con el estudio. Bendito Dios, venimos delante de ti agradecidos de nuevo porque nos permites abrir las Escrituras con libertad, con la libertad de creerlas, de predicarlas y de vivirlas, Señor. Padre, te suplicamos que tu Espíritu Santo tome control de nuestra mente y de nuestro espíritu y que nos traiga convicción si es que nosotros somos parte de la culpabilidad de divisiones o sectarismos en las iglesias, Señor. Nos ponemos en tus manos para que seas tú el maestro en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hablando de que no habían entendido bien el ministerio, lo primero que el apóstol Pablo les hace ver en estos versos es de que los ministros no son señores. Los ministros solamente son siervos. Y en el verso 5 él comienza diciendo: ¿qué es pues Apolos? ¿Qué es Pablo? Son servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor le dio oportunidad a cada uno de ellos. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que ha dado el crecimiento. Con estas palabras, el apóstol está entrando de lleno a la explicación del ministerio de Cristo. Esto no es cuestión de hombres, es cuestión del Espíritu Santo. Y la manera en que se los hace ver, que tanto él como Apolos eran solamente siervos. Y aquí usa la muy conocida palabra griega españolizada en nuestras Biblias, diáconos. Somos solamente diáconos, no somos amos, no somos señores. Y si sabemos que el significado de la palabra diácono es mesero, eso es lo que somos, Pablo está diciendo. Somos meseros, no somos los dueños del restaurante, no somos el chef, solamente servimos lo que se nos ha entregado.
Esto de somos siervos del Señor, diáconos, esto es algo que tanto el que ministra como los que son ministrados debemos de recordar constantemente. Somos siervos. Si lo olvidamos, los creyentes podemos caer en la trampa o en el error de exaltar al siervo en lugar de exaltar al Señor, de poner en alto al ministro y no poner en alto al Señor. O el otro posible error, de que el siervo mismo busque ser exaltado como que si él fuera el Señor. Entonces no podemos olvidar, somos siervos del Señor, somos servidores o meseros, como dije, servidores de mesas, que es la palabra, el significado correcto. Los creyentes corintios eran inmaduros. Niños en Cristo les llama Pablo. Y en esa falta de madurez es muy fácil poder llegar a endiosar al hombre, de querer levantar al ministro a la altura de Dios. A eso me refiero con endiosar, darle una posición que no tiene. Pablo está diciendo con estas palabras: nosotros solamente somos los mensajeros que Dios ha usado para que ustedes escuchen el Evangelio y conozcan la palabra. Al decir que es Pablo, que es Apolo, somos solamente servidores. Somos instrumentos que Dios ha usado para que ustedes lleguen a conocer la palabra. Y al mismo tiempo la implicación es, si somos solamente servidores, somos mensajeros, la implicación es, el mensaje no es nuestro. A nosotros se nos encargó el mensaje. Somos los que Dios ha enviado, los que el dueño de los siervos ha enviado a comunicar su mensaje, no el mensaje nuestro. Entonces, importante, no olvidemos que todos los ministros, independientes de la posición que ocupen en la iglesia, en la denominación, en la asociación, todos estamos al mismo nivel. Todos somos diáconos del Señor. Como que Pablo ya ha preparado el terreno para decirles por qué nos están exaltando más de lo que debemos o merecemos. Lo segundo que les dice: en el ministerio no hay nadie que sea más que otros. En el verso 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propio trabajo. Esto puede traducirse de esta manera: entre los siervos no hay uno que sea más que otros. Las funciones que desempeñamos podrán ser diferentes. Por ejemplo, los siervos en la viña. Todos los siervos de la viña le pertenecen al mismo amo. Todos ejercen diferentes funciones. Y esas funciones de acuerdo a los dones que Dios les dio, que el Señor de la viña les dio para que trabajen en su viña. Por ejemplo, uno puede estar dedicado a podar la viña, otro puede estar dedicado a regar la viña, otro puede estar dedicado a recoger el fruto de la viña, otro encargado de llevar el fruto de la viña al granero o a la bodega, cada quien haciendo un trabajo diferente o una función diferente. Pero eso no hace que el que corta el ramo, el racimo, sea superior al que prepara la tierra. No hay nadie más que otros en la obra del Señor. Entonces, Pablo les está tratando de enseñar
y esto lo estoy aplicando acá a la iglesia, que el que enseña no es superior al que trabaja en otras áreas. Y Pablo en este verso acaba básicamente de decir, tanto el que planta como el que riega son una misma cosa. ¿Qué cosa? Siervos haciendo cada uno su propia labor para un Señor. Así que no hay razón para creernos superiores a otros o para poner a otros como superiores a nosotros o a poner a otros en posiciones más altas. Todos estamos al mismo nivel. Entonces, no crean que por decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, están justificados. Cefas, Pablo y yo, a Cefas, Apolos y yo, está diciendo Pablo, somos iguales. Luego le dice que el ministerio es un esfuerzo conjunto. En el verso 9 dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo del cultivo de Dios, el edificio de Dios. Este verso es importante porque en la labor de Dios todos deben hacer su parte. Y Pablo está a propósito usando un término muy importante acá. Colaboradores. Somos colaboradores. Sunergoi. Los que hacemos la obra juntos. Todos. Pablo es un colaborador, Cefas es un colaborador, Apolos es colaborador y ustedes también son colaboradores. En otras palabras, todos estamos al mismo nivel. Y cuando hablo de que el ministerio es un esfuerzo conjunto, debemos de recordar que nadie puede hacer el ministerio solo. Nadie. Para empezar, nadie tiene todos los dones que el ministerio necesita. Nadie tiene toda la energía que el ministerio necesita. Somos miembros de un cuerpo y en ese miembro, cada miembro hace una función diferente. Entonces, Pablo les quiere hacer ver a estos hermanos que en la obra del Señor necesitamos la participación de todos los miembros del cuerpo. En otro capítulo más adelante, el mismo Pablo dice, la mano no le puede decir a la boca no te necesito o al pie no te necesito. Todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo para hacer bien o completa la obra del Señor. Ahora, Dios en su soberanía, Él decidió distribuir dones a los hombres. A uno le dio don de servicio, a otro de administración, a otro de predicación, a otro de enseñanza, qué sé yo. Pero Dios repartió sus dones de acuerdo a su propia voluntad para que todos participemos en este esfuerzo conjunto llamado ministerio. Por lo tanto, en este ministerio del Evangelio, cada uno hace su parte. Y Pablo está en este capítulo asemejando el ministerio a una labranza o a una viña, o sea, anteriormente, pero a una labranza en la cual uno ara, otro siembra, otro riega, otro levanta la cosecha. Pero si no hay quien siembre, ¿qué cosecha podremos levantar? Y si hay quien siembra, pero no hay quien recoja la cosecha se echa a perder. O sea que cada individuo en la iglesia debe poner su parte. Y aparentemente los corintios no estaban haciendo eso, porque unos hacían su parte porque era para este grupo, otros para este grupo y otros para el tercer grupo. Pablo aquí da una verdad importantísima. En este esfuerzo conjunto, aunque cada uno hiciera su labor,
El que ara, arando, el que siembra, sembrando, el que recoge, recogiendo. Hay algo que ninguno de nosotros puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Hacer germinar y hacer crecer la planta. Por lo tanto, si Dios es el que da el crecimiento, como dice Él, ninguno de los envueltos en la viña puede clamar o reclamar gloria para ellos mismos. Podremos sembrar, podremos regar, podemos abonar, pero si Dios dice no crece, no crece. Eso solamente lo hace Él. Entonces Pablo les dice en el verso 6 y 7, yo planté, hice mi parte, Apolo regó, hizo su parte, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios quien da el crecimiento. Él es el que recibe la gloria. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Cada uno debe hacer su parte y cada uno debe hacer su parte de acuerdo al don que ha recibido. Dice en el verso 10, conforme a la gracia que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, puse el fundamento, hice mi parte, y otro edifica sobre él, otro haciendo una parte diferente. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Ahora, observemos este verso. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. La palabra gracia, caris, significa algo recibido gratuita y generosamente. Lo hemos recibido por gracia sin merecerlo. Y aunque en algunas veces la palabra caris se refiere a la gracia que Dios mostró al darnos la salvación, otras veces se refiere a los dones espirituales que Dios nos dio. Por eso es que se habla del movimiento carismático. Carisma, los dones. Ahora, si seguimos el pensamiento expresado en los versos anteriores, podemos concluir que en este verso no se está refiriendo a la salvación, sino que se está refiriendo a los dones que han recibido. Conforme a la gracia que me fue dada, yo hice mi trabajo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, de ahí desde Corinto, en la sección en la cual él se refiere a los dones espirituales, Pablo usa una expresión casi idéntica a la que está usando en la carta a los Corintios. A los romanos les dice, y aquí quiero que observes, en Corintios dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada. En Romanos dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Esas dos frases son casi idénticas. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. No te creas más, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Podríamos afirmar con mucha seguridad que Dios a Pablo le dio el don de evangelismo. Si observas el libro de los Hechos, si observas los viajes de Pablo, te darás cuenta de todas las iglesias que surgieron de su predicación del Evangelio de Cristo. Pablo fue un plantador de iglesias excelente, pero ante todo un evangelista excelente. Ese era uno de los dones que Dios le había dado. Y usando, vamos a decir, la analogía de una construcción,
Pablo usó ese don que recibió para hacer su parte. En este caso, hacer su parte era poner la fundación de ese edificio espiritual llamado iglesia. Dice, como sabio arquitecto puse el fundamento, dice el verso 10. A otros les tocaría edificar las paredes. Quizás cuando Pablo dice, yo planté, Apolos regó, yo puse el fundamento, Apolos empezó a edificar paredes, usando la misma analogía, por supuesto. Quizás a otro le tocaría decorar el edificio, a otro quizás le tocaría pintar el edificio, si consideramos la iglesia como que si fuera un edificio. Entonces, él hizo su parte de acuerdo al don que Dios le dio. Y aquí viene una pregunta muy personal. ¿Estás usando para la edificación de la iglesia de Cristo los dones que Dios te ha dado? Y a lo mejor digas, no, pues ni sé cuáles son mis dones. Bueno, por ahí podrías comenzar, averiguando para qué te ha preparado el Señor, para que pongas tu contribución a la edificación de la iglesia o del reino del Señor. En el verso 12 y 13, Pablo dice, ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Y aquí Pablo está describiendo diferentes materiales. Los materiales descritos está usándolos como para referirse a la calidad del trabajo de los constructores involucrados en la obra. Algunos valiosos como el oro y la plata y las piedras preciosas, duraderos, otros sin mucho valor y temporales como la madera, el heno, la paja. Pero el punto acá es que la calidad de la obra de cada siervo será revelada y probada por fuego, dice. Y de acuerdo al resultado de la prueba, cada uno recibirá su recompensa. Un día tendremos que presentarnos delante de Dios para que se nos examine. No que hicimos con Cristo, porque ya hemos conocido al Señor Jesucristo, pero para dar cuenta de la obra que hicimos para Él. Habrá un día en que cada obrero del Señor recibirá su recompensa. Y Pablo lo dice en el verso 14 y 15. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como a través del fuego. O sea que aquí no estamos diciendo que la salvación sea una recompensa. Esta es la recompensa a la labor desempeñada por los siervos. ¿Cómo sabemos que no se refiere a la salvación? Porque sabemos que la salvación es un regalo, no es una recompensa. Es un regalo por gracia. Lo que yo pienso que Pablo está tratando de decirle a estos hermanos es: Apolos, Cefas, ustedes y yo trabajamos para el mismo Señor. Y Él es el quien nos va a recompensar por lo que cada uno de nosotros haya hecho por Él. En el verso 10,
se los confirma, diciendo, no, este es 2 de Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Habrá un día de recompensa. El trabajo por el Señor nunca es en vano. Entonces, Pablo les recuerda que el ministerio es un esfuerzo conjunto, que no hay nadie más que otros, que todos somos iguales. Y luego les recuerda o les explica que todos somos ministros de Cristo. Y estoy hablando de todos los cristianos, porque el apóstol les vuelve a recordar que así como los sabios de este mundo ven el evangelio como una necedad o una locura, ante Dios las cosas son diferentes. Ante Dios la sabiduría humana es necedad. Todos los razonamientos humanos son inútiles. Por lo tanto, los corintios no tenían razón para sentirse superiores a otros. Así que, les dice en el verso 21 al 23, así que nadie se jacte en los hombres. No te jactes de Apolos, no te jactes de Cefas, no te jactes de Pablo, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es suyo y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Esta última frase es, como diríamos, el remate a todo lo dicho anteriormente, cuando dice, ustedes son de Cristo. Ya dejen de decir que son de Pablo, de Apolo o de Cefas, son de Cristo, porque todos somos de Cristo. Uno solo es el Señor. A ese grupo es que deben de pertenecer, al grupo de Cristo. Y hay que recordar que al principio de la epístola, cuando Pablo les llama la atención, les dice, algunos de ustedes dicen yo soy de Apolo, otros yo soy de Pablo, otros yo soy de Cefas y otros yo soy de Cristo. Entonces, dándoles el beneficio de la duda a los que decían yo soy de Cristo, quizás eran los que habían entendido que todos somos realmente del Señor. Y que este mundo debe vernos como servidores de Cristo. Al llegar al capítulo 4, lo primero que el apóstol Pablo dice es precisamente eso, que todo hombre nos considere de esta manera. Y ahí se está incluyendo él y Apolos y Cefas. Que nos considere como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En este verso, Pablo cambia de palabra. Ya no usa la palabra diáconos que usó en los versículos anteriores, sino que usa un sinónimo, upereteis. Y aunque esta palabra también significa servidor, tiene dos significados que son más apropiados a lo que Pablo está por añadir en los siguientes versos. Estos significados adicionales son oficial y asistente. O sea que upereteis quiere decir servidor, oficial u asistente. Somos oficiales o asistentes designados por Dios para administrar sus misterios. Y cuando digo misterios, la sabiduría de Dios plasmada en su palabra y el misterio del evangelio, o sea, el mensaje de la cruz.
Somos como sus embajadores, como oficiales designados. Pero Pablo les hace ver, somos oficiales del Señor, pero debemos de administrar ese cargo con fidelidad. Ahora bien, verso 2, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Tal como Pablo le instruyó al joven Timoteo en su carta, en la segunda carta, cuando le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, diciendo, este es el encargo que se te ha dado. Sé fiel en el cumplimiento de esa comisión o de ese encargo. Nosotros como siervos del Señor tenemos la responsabilidad de cumplir con el encargo que se nos ha dado, independientemente de lo que otros puedan pensar. Pablo dice, a mí no es que me importe la opinión de ustedes, uno es el que me juzga, es Dios. Y dice en el capítulo 4, versos 3 y 4, en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes. Lo que ustedes piensen es lo de menos. O que sea juzgado aún por algún tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa. Pues el que me juzga es el Señor. Al Señor es que servimos, al Señor es que damos cuentas, el Señor es el que nos va a dar recompensa, al cabo que no es a ustedes, no era a los corintios. Y de la misma manera, nosotros no tendremos que darle cuenta a hombres, tendremos que darle cuenta a aquel que nos dio el encargo, aquel que nos comisionó para hacer la obra. Y un día, ese Señor, el justo juez, lo revelará todo, incluyendo lo más profundo de nuestro corazón. Y en ese día, Él va a recompensar a sus servidores. Ya que les ha dado las dos causas principales de las divisiones en la iglesia, el haber malentendido el mensaje, el haber malentendido el ministerio, el resto del capítulo 4, Pablo lo va a usar para darles la solución. Esta es la manera en que pueden solucionar el problema de división en la iglesia. Y ese es el tema que tocaremos la próxima semana. Espero que ninguno de nosotros, ni yo ni los que me escuchan, sea partícipe en divisiones en su iglesia. Eso solamente proviene de Satanás, no del Espíritu Santo. Espero que la lección haya tocado el corazón y siempre estés pendiente de eso. Dios no divide, Dios une. Bueno, para finalizar, nomás quiero recordarte lo que dije al principio. No tendremos estudio en una semana, pero nos estaremos reuniendo en 2 semanas. Y de nuevo, te deseo que pases un próspero año nuevo y un bendecido 2022.